estas tres modalidades, asociadas con el cuerpo material, puede liberarse del nacimiento, la muerte, la vejez, y sus aflicciones. Y puede disfrutar de néctar, incluso en esta vida. 21. Arjuna preguntó, oh querido Señor mío, ¿cuáles son los signos por los que se conoce a aquel que es trascendental a esas tres modalidades? ¿Cómo se comporta? ¿Y de qué manera trasciende él las modalidades de la naturaleza? 22 al 25. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Pandú, aquel que no odia la iluminación, el apego, ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, que se mantiene firme e imperturbable, a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales, y que permanece neutral, y trascendental, sabiendo que solo las modalidades están activas, que está situado en el ser, y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión, un poco de tierra, una piedra, y un pedazo de oro, que tiene la misma disposición, hacia lo deseable y lo indeseable, que es constante, encontrándose igual de bien, en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor, que trata igual al amigo y al enemigo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Una persona que es así, se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza. 26. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material, y llega así al plano del Brahman. 27. Y yo soy el fundamento del Brahman impersonal, que es inmortal, imperecedero y eterno, y que es la posición constitucional de la felicidad suprema. Capítulo 15. El yoga de la persona suprema. 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo. Se dice que hay un árbol bamiano imperecedero, que tiene sus raíces hacia arriba, y sus ramas hacia abajo, y cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol, es el conocedor de los Vedas. 2. Las ramas de ese árbol, se extienden hacia abajo y hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Las ramitas son los objetos de los sentidos. Ese árbol, también tiene raíces que van hacia abajo, y éstas están vinculadas con las acciones fruitivas de la sociedad humana. 3 y 4. La verdadera forma de ese árbol, no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después, uno debe buscar aquel lugar, del cual una vez que se ha ido a él, nunca se regresa, y entregarse ahí, a esa suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó, y todo se ha extendido, desde tiempo inmemorial. 5. Aquellos que están libres del prestigio falso, de la ilusión, y de la falsa compañía, que entienden lo eterno, que han terminado con la lujuria material, que están libres de las dualidades, de la felicidad y la tristeza, y que sin ninguna confusión, saben cómo entregarse a la persona suprema, llegan a ese reino eterno. 6. Esa suprema morada mía, no está iluminada por el sol ni la luna, ni por el fuego, ni por la electricidad. Aquellos que llegan a ella, nunca regresan a este mundo material. 7. Las entidades vivientes de este mundo condicionado, son mis partes fragmentarias eternas. Debido a la vida condicionada, están luchando muy afanosamente, con los 6 sentidos, entre los que se incluye la mente. 8. La entidad viviente que se halla en el mundo material, lleva de un cuerpo a otro, sus diferentes concepciones de la vida, tal como el aire transporta los aromas. Así pues, ella adopta un tipo de cuerpo, y de nuevo lo deja para adoptar otro. 9. La entidad viviente, tomando así otro cuerpo físico, obtiene un cierto tipo de oído, ojo, lengua, nariz, y sentido.
del tacto, los cuales se agrupan alrededor de la mente. De esa manera, ella disfruta de un determinado conjunto de objetos de los sentidos. 10. Los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están adiestrados, en lo referente al conocimiento, puede ver todo eso. 11. Los trascendentalistas que se esfuerzan, que están situados en el plano de la autorrealización, pueden ver todo esto claramente. Pero aquellos cuya mente no se ha desarrollado, y que no están situados en el plano de la autorrealización, no pueden ver lo que está ocurriendo, aunque lo intenten. 12. El esplendor del sol, que disipa la oscuridad de todo este mundo, viene de mí. Y el esplendor de la luna, y el esplendor del fuego, también proceden de mí. 13. Yo entro en cada planeta, y gracias a mi energía, ellos permanecen en órbita. Yo me convierto en la luna, y con ello les proveo del zumo vital, a todos los vegetales. 14. Yo soy el fuego de la digestión, que se encuentra en el cuerpo de todas las entidades vivientes. Y yo me uno con el aire de la vida, saliente y entrante, para digerir las 4 clases de alimentos que hay. 15. Yo me encuentro en el corazón de todos. Y de mí proceden, el recuerdo, el conocimiento, y el olvido. Es a mí a quien hay que conocer, a través de todos los Vedas. En verdad, yo soy el compilador del Vedanta, y el conocedor de los Vedas. 16. Hay 2 clases de seres. Los falibles, y los infalibles. En el mundo material, toda entidad viviente es falible. Y en el mundo espiritual, toda entidad viviente, se llama infalible. 17. Además de esas 2 clases de seres, existe la más grande de todas las personalidades vivientes. El alma suprema. El propio, e imperecedero Señor. El cual ha entrado en los 3 mundos, y los está manteniendo. 18. Debido a que yo soy trascendental, y estoy más allá, tanto de los seres falibles, como de los infalibles, y debido a que soy el más grande de todos, soy célebre tanto en el mundo, como en los Vedas, como esa persona suprema. 19. Todo aquel que sin dudar, me conoce como la suprema personalidad de Dios, es el conocedor de todo. En consecuencia, él se dedica por entero, a prestarme servicio devocional, oh hijo de Bharata. 20. Esa es la parte más confidencial, de las escrituras védicas. Oh tú, el Inmaculado. Y ahora, yo la he revelado. Quien quiera que entienda esto, se volverá sabio. Y sus esfuerzos conocerán la perfección. Capítulo 16. La naturaleza divina y la demoníaca. 1 y 3. La Suprema Personalidad de Dios dijo: la valentía, la purificación de la existencia propia, el cultivo del conocimiento espiritual, la caridad, el autocontrol, la ejecución de sacrificios, el estudio de los Vedas, la austeridad, la sencillez, la no violencia, la veracidad, el estar libre de ira, la renunciación, la tranquilidad, la aversión a buscarles defectos a los demás, la compasión, el estar libre de codicia, la mansedumbre, la modestia, la firme determinación, el vigor, el perdón, la fortaleza, la limpieza, y el estar libre de envidia, y del ansia de honor. Estas cualidades trascendentales, oh hijo de Bharata, les pertenecen a hombres piadosos que están dotados de naturaleza divina. 4. El orgullo, la arrogancia, el engreimiento, la ira, la aspereza y la ignorancia. Esas cualidades les pertenecen a aquellos que son de naturaleza demoníaca, oh hijo de Prita. 5. Las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Pandú, pues tú has nacido con las cualidades divinas. 6. Oh hijo de Prita, en este mundo hay 2 clases de seres creados. A unos se los llama divinos, y a los otros, demoníacos. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas.
Ahora óyeme hablar de las demoníacas. 7. Aquellos que son demoníacos, no saben lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento, ni veracidad. 8. Ellos dicen que este mundo es irreal, y que no tiene ningún fundamento. Ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual, y que no tiene otra causa, más que la lujuria. 9. Siguiendo esas conclusiones, la gente demoníaca, que está perdida y que no tiene inteligencia, se dedica a obras perjudiciales y horribles, destinadas a destruir el mundo. 10. Refugiándose en una lujuria insaciable, y absortos en la vanidad del orgullo, y el prestigio falso, la gente demoníaca, engañada de ese modo, siempre está entregada a trabajos sucios, atraída por lo temporal. 11 y 12. Ellos creen que satisfacer los sentidos, es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, hasta el final de la vida, su ansiedad es inconmensurable. Atados por una red de cientos de miles de deseos, y absortos en la lujuria y la ira, ellos consiguen dinero por medios ilícitos, para complacer los sentidos. 13 al 15. La persona demoníaca piensa: hoy tengo toda esta riqueza, y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora, y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo, y lo he matado. Y mis otros enemigos, también serán matados. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador. Yo soy perfecto, poderoso, y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe, y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad, y así me regocijaré. De esa manera, a esa clase de personas, las engaña la ignorancia. 16. Perplejos así, por diversas ansiedades, y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos, y caen en el infierno. 17. Creídos de sí mismos, y siempre impudentes. Engañados por la riqueza y el prestigio falso, a veces ellos ejecutan sacrificios, orgullosamente. Y solo de nombre. Sin seguir ninguna regla ni regulación. 18. Confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria, y la ira, los demonios se vuelven envidiosos, de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos, y en los cuerpos de los demás. Y blasfeman contra la religión verdadera. 19. Aquellos que son envidiosos y malvados, que son los hombres más bajos de todos, yo los lanzo perpetuamente, al océano de la existencia material, en varias especies de vida demoníaca. 20. Naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti. Esas personas, nunca pueden acercarse a mí. Gradualmente ellas se van sumergiendo, en los tipos de existencia más abominables que existen. 21. Hay 3 puertas que conducen a ese infierno. La lujuria, la ira, y la codicia. Todo hombre cuerdo, debe abandonarlas. Pues ellas llevan a la degradación del alma. 22. El hombre que se ha escapado de esas 3 puertas del infierno, oh hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorrealización. Y de ese modo, alcanza gradualmente, el destino supremo. 23. Aquel que hace a un lado, las disposiciones de las escrituras, y actúa según sus propios caprichos, no consigue ni la perfección, ni la felicidad, ni el destino supremo. 24. Así pues, mediante las regulaciones de las escrituras, se debe entender lo que es el deber, y lo que no lo es. Después de conocer esas reglas y regulaciones, se debe actuar, de una manera en que uno se vaya elevando, gradualmente. Capítulo 17. Las divisiones de la fe. 1. Arjuna preguntó, oh Krishna, ¿cuál es la situación de aquellos que no siguen los principios de las escrituras, sino que adoran según lo que les dicta su propia imaginación? ¿Están ellos en el plano de la bondad, de la pasión, o de la ignorancia? 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo:
Según las modalidades de la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido, su fe puede ser de 3 clases. En el plano de la bondad, en el plano de la pasión, o en el plano de la ignorancia. Oye ahora, lo que se va a decir de eso. 3. Oh hijo de Bharata. Según las diversas modalidades de la naturaleza, bajo las cuales uno exista, en uno se desarrolla un determinado tipo de fe. Se dice que el ser viviente es de una fe en particular, de acuerdo con las modalidades que haya adquirido. 4. Los hombres que se hallan en el plano de la modalidad de la bondad, adoran a los semidioses. Aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión, adoran a los demonios. Y aquellos que están en el plano de la modalidad de la ignorancia, adoran a los fantasmas y espíritus. 5 y 6. Aquellos que se someten a severas austeridades y penitencias, que no se recomiendan en las escrituras, y que las realizan por orgullo y egoísmo. A quienes los mueven, la lujuria y el apego. Quienes son necios. Y quienes torturan los elementos materiales del cuerpo, así como también a la superalma que mora dentro, se los ha de conocer, como demonios. 7. Incluso, la comida que cada persona prefiere es de 3 clases, en función de las 3 modalidades de la naturaleza material. Lo mismo es cierto de los sacrificios, las austeridades, y la caridad. Ahora oye, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellos? 8. Las comidas que les gustan a aquellos que están, en el plano de la modalidad de la bondad, aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno. Y dan fuerza, salud, felicidad, y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas, y agradables al corazón. 9. Las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas, y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento, y enfermedades. 10. La comida que se prepara, más de 3 horas antes de ser ingerida. La comida desabrida, descompuesta y podrida. Y la comida hecha de sobras y cosas impuras, les gustan a aquellos, que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. 11. De los sacrificios, aquel que se ejecuta de acuerdo con las indicaciones de las escrituras, como una cuestión de deber, y que lo ejecutan aquellos que no desean ninguna recompensa, ese sacrificio es de la naturaleza de la bondad. 12. Pero el sacrificio que se realiza, en aras de algún beneficio material, o por orgullo, o tú, jefe de los Bharatas, has de saber, que está en el plano de la modalidad de la pasión. 13. Cualquier sacrificio, que se celebra sin considerar las indicaciones de las escrituras, sin distribución de prasadam, comida espiritual, sin el canto de himnos védicos, sin darles remuneraciones a los sacerdotes, y sin fe, se considera que está, en el plano de la modalidad de la ignorancia. 14. La austeridad del cuerpo consiste en adorar al Señor Supremo, a los brahmanas, al Maestro espiritual, y a superiores, tales como el padre y la madre. Y consiste también en la limpieza, la sencillez, el celibato, y la no violencia. 15. La austeridad del habla, consiste en proferir palabras que sean ciertas, agradables, beneficiosas, y que no agiten a los demás, y también en recitar regularmente, las escrituras védicas. 16. Y la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol, y la purificación de la existencia propia, son las austeridades de la mente. 17. Esa austeridad triple, realizada con fe trascendental, por hombres que no esperan beneficios materiales, sino que lo hacen únicamente por el Supremo, se denomina austeridad en el plano de la bondad. 18. La penitencia que se realiza por orgullo, y con el fin de obtener respeto, honor, y adoración, se dice que está, en el plano de la modalidad de la pasión. Esa penitencia, no es estable ni permanente. 19. La penitencia que se realiza por necedad, con la tortura de uno mismo, o para destruir, o hacerles daño a otros, se dice que está, en el plano de la modalidad de la ignorancia.
20. La caridad que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, en el momento y el lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, se considera que está en el plano de la modalidad de la bondad. 21. Pero la obra de caridad, que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución, o con un deseo de obtener resultados fruitivos, o de mala gana, se dice que es caridad, en el plano de la modalidad de la pasión. 22. Y la caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado, a personas que no son dignas de ella, o sin la debida atención y respeto, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. 23. Desde el comienzo de la creación, las tres palabras Om, Tat, Sat, se han empleado para señalar a la suprema verdad absoluta. Esas tres representaciones simbólicas las usaban los brahmanas mientras cantaban los himnos de los Vedas, y durante los sacrificios que se hacían para la satisfacción del Supremo. 24. Por lo tanto, los trascendentalistas que emprenden las ejecuciones de sacrificios, obras de caridad, y penitencias, de conformidad con las regulaciones de las escrituras, siempre comienzan con Om, para llegar al Supremo. 25. Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra Tat diversas clases de sacrificios, penitencias, y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es el de librarlo a uno del enredo material. 26 y 27. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional, y ello se indica con la palabra Tat. El ejecutor de esa clase de sacrificio también se denomina Tat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad, que fieles a la naturaleza absoluta, se llevan a cabo para complacer a la persona suprema, o hijo de Prita. 28. Todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, o hijo de Prita, no es permanente. Ello se denomina asat, y es inútil tanto en esta vida, como en la próxima. Capítulo 18. Conclusión. La perfección de la renunciación. 1. Arjuna dijo: Oh tú, el de los poderosos brazos. Deseo entender el propósito de la renunciación, Tyaga, y de la orden de vida de renuncia, Sannyasa. Oh destructor del demonio Kesi. Amo de los sentidos. 2. La Suprema Personalidad de Dios dijo: el abandono de las actividades, que están basadas en el deseo material, es lo que los grandes hombres de saber llaman, la orden de vida de renuncia, Sannyasa. Y el abandono de los resultados, de todas las actividades, es lo que los sabios llaman, renunciación, Tyaga. 3. Algunos eruditos declaran, que todas las clases de actividades fruitivas, se deben abandonar como algo malo, mientras que otros sabios sostienen, que los actos de sacrificio, caridad, y penitencia, nunca se deben abandonar. 4. Oh tú, el mejor de los bharatas. Oye ahora mi juicio, sobre la renunciación. Oh tigre entre los hombres. En las escrituras se declara, que la renunciación es de tres clases. 5. Los actos de sacrificio, caridad, y penitencia, no se deben abandonar. Dichos actos se deben llevar a cabo. En verdad, el sacrificio, la caridad, y la penitencia, purifican incluso a las grandes almas. 6. Todas esas actividades, se deben ejecutar sin apego, y sin esperar ningún resultado. Oh hijo de Prita. Se las debe ejecutar, como una cuestión de deber. Esa es mi opinión final. 7. Nunca se debe renunciar a los deberes prescritos. Si por ilusión, uno abandona los suyos, esa clase de renunciación, se dice que está, en el plano de la modalidad de la ignorancia. 8. Todo aquel que abandona los deberes prescritos, considerándolos dificultosos, o por temor a las incomodidades físicas, se dice que ha renunciado, en el plano de la modalidad de la pasión. Con ese acto, nunca se obtienen los resultados de la renunciación. 9. Oh Arjuna. Cuando uno ejecuta su deber prescrito, únicamente porque tiene que hacerse,
y renuncia a toda relación material, y a todo apego al fruto, se dice que su renunciación está, en el plano de la modalidad de la bondad. 10. El renunciante inteligente, que está situado en el plano de la modalidad de la bondad, y que ni odia el trabajo desfavorable, ni está apegado al trabajo favorable, no tiene ninguna duda, acerca del trabajo. 11. Es en verdad imposible, que un ser encarnado, abandone todas las actividades. Pero aquel que renuncia a los frutos de la acción, se dice que es, alguien que verdaderamente ha renunciado. 12. Para aquel que no es renunciado, las tres clases de frutos de la acción, lo deseable, lo indeseable, y lo mixto, se devengan después de la muerte. Pero aquellos que están en la orden de vida de renuncia, no tienen esa clase de resultados que padecer, o disfrutar. 13. Oh Arjuna, el de los poderosos brazos. Según el Vedanta, hay 5 factores que intervienen en el cumplimiento de toda acción. Ahora voy a informarte de ellos. 14. El lugar de la acción, el cuerpo. El ejecutor. Los diversos sentidos. Las muchas clases de esfuerzos. Y por último, la superalma. Esos son los 5 factores de la acción. 15. Toda acción correcta o incorrecta, que el hombre ejecute con el cuerpo, la mente, o las palabras, es causada por esos 5 factores. 16. Por lo tanto, aquel que cree que es el único autor, haciendo caso omiso de los 5 factores, sin duda que no es muy inteligente, y no puede ver las cosas, tal como son. 17. Aquel que no es movido por el ego falso, cuya inteligencia no está enredada, aunque mate hombres en este mundo, no mata. Y a él tampoco lo atan sus acciones. 18. El conocimiento, el objeto del conocimiento, y el conocedor, son los 3 factores que motivan la acción. Los sentidos, el trabajo, y el autor, son los 3 componentes de la acción. 19. En función de las 3 diferentes modalidades de la naturaleza material, hay 3 clases de conocimiento, de acción, y de ejecutores de la acción. Ahora óyeme hablar de ellos. 20. El conocimiento mediante el cual, uno ve en todas las entidades vivientes, una naturaleza espiritual indivisible, aunque ellas están divididas en infinidad de formas, has de saber que está, en el plano de la modalidad de la bondad. 21. El conocimiento por el cual, uno ve que en cada cuerpo diferente, hay un tipo diferente de entidad viviente, has de saber que está, en el plano de la modalidad de la pasión. 22. Y el conocimiento por el cual, uno está apegado a una clase de trabajo, como si lo fuera todo, sin conocimiento de la verdad, y que es muy escaso, se dice que está, en el plano de la modalidad de la oscuridad. 23. La acción que es regulada, y que se realiza sin apego, sin amor, ni odio, y sin el deseo de obtener resultados fruitivos, se dice que está, en el plano de la modalidad de la bondad. 24. Pero la acción que realiza con gran esfuerzo, aquel que busca complacer sus deseos, y la cual se ejecuta por un sentido de ego falso, se denomina acción, en el plano de la modalidad de la pasión. 25. La acción que se ejecuta en medio de la ilusión, haciendo caso omiso de las disposiciones de las escrituras, y sin preocuparse por cosas futuras, tales como el cautiverio, la violencia, o la aflicción que se les cause a otros, se dice que está, en el plano de la modalidad de la ignorancia. 26. Aquel que cumple con su deber, sin asociarse con las modalidades de la naturaleza material, sin ego falso, con gran determinación y entusiasmo, y sin vacilar ante el éxito o el fracaso, se dice que es un trabajador, que está en el plano de la modalidad de la bondad. 27. El trabajador que está apegado al trabajo, y a los frutos del trabajo, deseando disfrutar de esos frutos, y que es codicioso, siempre está envidioso, es impuro, y lo mueven la alegría y la tristeza, se dice que está, en el plano de la modalidad de la pasión. 28. Y el trabajador que siempre está dedicado a un trabajo, que va en contra de las disposiciones de las escrituras, que es materialista, obstinado,
engañador, y experto en insultar a los demás, que es perezoso, siempre está malhumorado, y es moroso, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. 29. Ahora, oh conquistador de riquezas. Escucha por favor mientras te hablo en detalle, de las diferentes clases de comprensión y determinación que hay según las tres modalidades de la naturaleza. 30. Oh hijo de Prita. La comprensión por la cual uno sabe lo que se debe hacer, y lo que no se debe hacer. Lo que se debe temer, y lo que no se debe temer. Lo que es esclavizante, y lo que es liberador, está en el plano de la modalidad de la bondad. 31. Oh hijo de Prita. La comprensión que no puede distinguir entre la religión y la irreligión, entre la acción que se debe hacer y la que no debe hacerse, está en el plano de la modalidad de la pasión. 32. La comprensión que considera que la irreligión es religión, y que la religión es irreligión, bajo el hechizo de la ilusión y la oscuridad, y que se esfuerza siempre en la dirección equivocada, o parta, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. 33. Oh hijo de Prita. La determinación que es inquebrantable, que se sostiene con constancia mediante la práctica del yoga, y que de ese modo controla las actividades de la mente, de la vida, y de los sentidos, es determinación en el plano de la modalidad de la bondad. 34. Pero la determinación por la cual uno se aferra a obtener un resultado fruitivo de la religión, el desarrollo económico, y la complacencia de los sentidos, es de la naturaleza de la pasión, oh Arjuna. 35. Y aquella determinación, que no puede ir más allá del sueño, el temor, la lamentación, el mal humor, y la ilusión, esa determinación poco inteligente, oh hijo de Prita, está en el plano de la modalidad de la oscuridad. 36. Oh tú, el mejor de los Bharatas. Por favor, óyeme hablar ahora de las tres clases de felicidad, con las que el alma condicionada disfruta, y con las que a veces llega al final de todas las congojas. 37. Aquello que al principio puede que sea como un veneno, pero que al final es como un néctar, y que lo despierta a uno en la autorrealización, se dice que es felicidad, en el plano de la modalidad de la bondad. 38. La felicidad que procede del contacto de los sentidos con sus objetos, y que al principio parece ser un néctar, pero al final parece ser veneno, se dice que es de la naturaleza de la pasión. 39. Y la felicidad que hace caso omiso de la autorrealización, que es un engaño de principio a fin, y que procede del sueño, la pereza, y la ilusión, se dice que es de la naturaleza de la ignorancia. 40. No existe ningún ser ni aquí, ni entre los semidioses de los sistemas planetarios superiores, que esté libre de esas tres modalidades, nacidas de la naturaleza material. 41. Los brahmanas, kshatriyas, vaisyas, y shudras, se distinguen por las cualidades, nacidas de sus propias naturalezas, de conformidad con las modalidades materiales, o castigador del enemigo. 42. La serenidad, el dominio de sí mismo, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad, el conocimiento, la sabiduría, y la religiosidad, esas son las cualidades naturales, con las que trabajan los brahmanas. 43. El heroísmo, el poder, la determinación, la destreza, el valor en la batalla, la generosidad, y el liderazgo, son las cualidades naturales de trabajo, que tienen los kshatriyas. 44. La agricultura, la protección de las vacas, y el comercio, constituyen el trabajo natural de los vaisyas. Y para los shudras, están el trabajo físico, y el servicio a los demás. 45. Todo hombre puede volverse perfecto, si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora óyeme decir, ¿cómo se puede hacer eso? 46. Por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres, y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección, a través de la ejecución de su propio trabajo. 47.
Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro, y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben de acuerdo con la naturaleza de cada cual, nunca son afectados, por las reacciones pecaminosas. 48. A todo esfuerzo lo cubre algún tipo de defecto, tal como al fuego lo cubre el humo. Por consiguiente, uno no debe abandonar el trabajo que nace de su naturaleza, oh hijo de Kunti. Ni siquiera si él mismo está plagado de defectos. 49. Aquel que es autocontrolado, que está desapegado, y que hace caso omiso de todos los disfrutes materiales, puede alcanzar por medio de la práctica de la renunciación, la etapa más elevada y perfecta, en la que se está libre de las reacciones. 50. Oh hijo de Kunti. Voy a informarte, cómo alguien que ha logrado esa perfección, puede llegar a la suprema etapa perfecta, el Brahman. La etapa del conocimiento supremo. Si actúa de la manera, que ahora voy a resumir. 51 al 53. Habiéndose purificado por medio de la inteligencia, y controlando la mente con determinación, renunciando a los objetos que complacen los sentidos, estando libre de apego y odio. Aquel que vive en un lugar recluido, que come poco, que controla el cuerpo, la mente y la facultad de hablar, que siempre está en trance, y que está desapegado, que está libre del ego falso, de la fuerza falsa, del orgullo falso, de la lujuria, de la ira, y de la aceptación de cosas materiales, que está libre del sentido falso de posesión, y que es apacible. Una persona como esa, sin duda que es elevada, hasta la posición de la autorrealización. 54. Aquel que se sitúa así en el plano trascendental, llega a comprender de inmediato, el Brahman supremo, y se vuelve plenamente dichoso. Él nunca se lamenta por nada, ni desea poseer nada. Él tiene la misma disposición, para con todas las entidades vivientes. En ese estado, él llega a prestarme a mí, un servicio devocional puro. 55. A mí se me puede entender, tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente, por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí, mediante esa devoción, puede entrar, en el reino de Dios. 56. Aunque mi devoto puro, esté dedicado a toda clase de actividades, bajo mi protección, y por mi gracia, él llega a la morada eterna, e imperecedera. 57. En todas las actividades, tan solo depende de mí, y trabaja siempre bajo mi protección. En medio de ese servicio devocional, permanece plenamente consciente de mí. 58. Si te vuelves consciente de mí, por mi gracia, pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso, sin oírme, estarás perdido. 59. Si no actúas siguiendo mi indicación, y no peleas, entonces, te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. 60. Por ilusión, ahora estás rehusando actuar, conforme a mis indicaciones. Pero llevado por el trabajo, nacido de tu propia naturaleza, oh hijo de Kunti, tendrás que actuar de todos modos. 61. El Señor Supremo, se encuentra en el corazón de todos, oh Arjuna. Y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas, como si estuvieran en una máquina, hecha de energía material. 62. Oh vástago de Bharata. Entrégate a él, totalmente. Por su gracia, conseguirás la paz trascendental. Y llegarás a la morada, suprema y eterna. 63. Así pues, te he explicado un conocimiento, aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto, y luego, haz lo que desees. 64. Como tú eres mi muy querido amigo, te estoy exponiendo mi instrucción suprema, el conocimiento más confidencial de todos. Óyeme hablar de ello, pues es por tu bien. 65. Siempre piensa en mí. Conviértete en devoto mío. Adórame a mí. Y ofréceme a mí tu homenaje. De ese modo, vendrás a mí sin falta.
Yo te prometo eso, porque tú eres mi muy querido amigo. 66. Abandona todas las variedades de religiones, y tan solo entrégate a mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. 67. Este conocimiento confidencial, nunca se les debe explicar a aquellos que no son austeros, o devotos, o que no están dedicados al servicio devocional, ni a alguien que está envidioso de mí. 68. Aquel que les explica a los devotos, este secreto supremo, tiene garantizado el servicio devocional puro, y al final, vendrá de vuelta a mí. 69. En este mundo, no hay ningún sirviente que sea más querido por mí, que él. Ni nunca lo habrá. 70. Y yo declaro, que aquel que estudia esta sagrada conversación nuestra, me adora con su inteligencia. 71. Y aquel que escucha con fe, y sin envidia, se libra de las reacciones pecaminosas. Y llega a los auspiciosos planetas, en los que moran los piadosos. 72. Oh hijo de Prita. Oh conquistador de riquezas. ¿Has oído esto con atención? ¿Y se disiparon ya tu ignorancia e ilusiones? 73. Arjuna dijo. Mi querido Krishna. Oh tú, el infalible. Ahora mi ilusión se ha disipado. Por tu misericordia, he recobrado la memoria. Ahora estoy firme, y libre de dudas. Y estoy dispuesto a actuar, de conformidad con tus instrucciones. 74. Sanjaya dijo. He oído así, la conversación de dos grandes almas. Krishna y Arjuna. Y ese mensaje es tan maravilloso, que tengo el vello erizado. 75. Por la misericordia de Vyasa, he oído estas conversaciones muy confidenciales, directamente, de labios del amo de todo misticismo, Krishna, quien le estaba hablando personalmente a Arjuna. 76. Oh Rey. Mientras recuerdo reiteradamente ese maravilloso y sagrado diálogo, que hubo entre Krishna y Arjuna, siento placer. Y me estremezco a cada momento. 77. Oh Rey. Cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor Krishna, me asombro cada vez más, y me regocijo, una y otra vez. 78. Donde quiera que esté Krishna, el amo de todos los místicos, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, es seguro que estarán también, la opulencia, la victoria, el poder extraordinario, y la moralidad. Esa es mi opinión.